nos vamos a centrar un poquito ya en el Inti Raymi hoy y justamente para eso estamos acá con los compañeros. Muchísimas gracias, Edison, muchas gracias por aperturarnos este espacio de La Tulpa a través de APAC TV. Quiero agradecer este espacio que nos estás dando para poder comunicar lo que es el Inti Raymi en República Dominicana. Nosotros no solo caminamos esta tierra, la llevamos dentro. A cada rincón a donde vayamos, el Inti Raymi seguirá brillando. Sin importar en dónde estemos, es la raíz que no se arranca y una historia que no se olvida, que seguirá latiendo. El Inti Raymi es memoria, es identidad, es orgullo. Son las raíces de nuestros abuelos expandiéndose por el mundo con fuerza. Soy Michael Cando, pusher del Inti Raymi de República Dominicana 2026. Invito a toda la comunidad ecuatoriana y quichos de todo el mundo a celebrar el sol de nuestros ancestros que nos une en una sola raíz, en una sola cultura y en un solo corazón. Sean todos bienvenidos. Las fronteras nunca van a detenernos. Inti Raymi RD 2026, del 5 al 7 de junio. Nos vamos a centrar un poquito ya en el Inti Raymi hoy y justamente para eso estamos acá con los compañeros Michael Cando y Lady Pichardo. Se me va el apellido, se me va el apellido. Bienvenido Michael, bienvenido Lady. Muchísimas gracias, Edison, muchas gracias por aperturarnos este espacio de La Tulpa a través de APAC TV. Quiero agradecer este espacio que nos estás dando para poder comunicar lo que es el Inti Raymi en República Dominicana. Lady. Muchas gracias Edison por permitirnos estar aquí dialogando contigo, por abrir estas puertas para nosotros dar a conocer lo que es el Inti Raymi en la República Dominicana y a dónde hemos escalado. Muchas gracias. Y sí, justamente una temática súper importante y viendo que el Inti Raymi trasciende fronteras, ¿no? Justamente lo están, son parte de la organización, las cabezas principales de la organización del Inti Raymi en República Dominicana. Pero primero conozcámonos. Claro. ¿Quién es Michael? ¿Quién es Lady? ¿De dónde son? ¿Nacieron aquí? ¿Nacieron allá? ¿O dónde nacieron? ¿Cómo fue todo el proceso? Listo. Mi nombre es Michael Cando, nacido y crecido aquí en Ecuador, en Otavalo. Mis padres son José Cando y Luz María Velázquez. Mi papá viene de la comunidad de Agato y mi mamá de la comunidad de Pucará. Mis padres me hicieron que yo emigre desde temprana edad a República Dominicana y desde ese tiempo ya estuve allá creciendo y conociendo lo que son las tradiciones. Obviamente llevé muchas tradiciones y culturas de aquí de Ecuador desde muy niño, pero quien me inculcó todo fueron mis tíos, mis padres, mis familiares allá en la República Dominicana. Y volvemos aquí a Ecuador para tratar de hacer ese trabajo de seguir creciendo e inculcando las raíces a nuestros jóvenes allá. Ajá. Lady, tú eres de allá, eres de aquí, Bueno. ¿cómo es el proceso de crecimiento y también el aspecto identitario también? Claro, yo soy de República Dominicana, nacida y criada en República Dominicana. Me he conocido con mi esposo allá en República Dominicana. No pensé encontrarme con un ecuatoriano en mi vida, pero... En mi vida. pero me llegó aquí un ángel y me ha adaptado mucho a su cultura. Me encanta. Así como él se ha adaptado a la mía, así yo me he adaptado a la de él. Ya tenemos una familia, 2 niños. Y tratamos de inculcar e involucrar a nuestros niños en la cultura ecuatoriana, que es muy bonita. Nos han traído algunos obsequios, como son unos bolsos, unas camisas blancas, camisas negras, unos gorros, unas botellas y algo que a muchos les debe gustar, unas botellitas de, ya saben qué, afrodisíaco. Así que pilas, eso luego les estaremos mostrando luego. Y bueno, al último estaremos viendo a quienes les regalamos estos regalitos que nos han traído. Muchas gracias que nos han traído estos regalitos. Y bueno, para los regalos ya les estaremos diciendo qué es lo que deben hacer para obtener estos regalos. Michael, cuéntanos un poco cómo
¿Cómo es la elección del Pushag o la nueva cabeza del Priostas? Bueno, acá le decimos como Prioste, ¿no? O sea, no sé cómo le dirán al que lleva ya esta organización del Inti Raymi. Bueno, básicamente, cómo recibí este liderazgo para mí fue totalmente una sorpresa. Básicamente, estábamos inculcando lo que es el Inti Raymi. 3 años atrás mi papá tomó las riendas de hacer esta celebración y tradiciones, ¿no? De poder hacerlo allá en República Dominicana. Entonces, a través de eso ya mis tíos, mis familiares, entonces eligieron de seguir avanzando este evento del Inti Raymi. Entonces, un día vino mi tío y me dijo, por favor, eres Prioste. Entonces, hicieron un diálogo conmigo. Para mí, yo como joven me sentí totalmente orgulloso y dije, wow. Tuvieron esa esencia de poder compartir conmigo, de decir, te necesitamos para este nuevo cargo de este año 2026 al Inti Raymi. Y obviamente lo cogí con muchísimo orgullo y corazón para poder seguir adelante con este proceso. Y Lady, ¿cómo fue la sorpresa para ti? Tú un poco más, ya conociendo un poco, pero ya cómo saber que está alguien en la cabeza de llevar semejante evento importante, totalmente identitario, cultural, supermente importante para nuestra zona también, y que lo realicen allá en República Dominicana. ¿Cómo fue esa noticia para ti? Una sorpresa. ¿Casi te divorcias? No, que va. Yo, si mi esposo dice algo, ahí estoy al lado de él para ayudarle y apoyarle en todo lo que necesite. Fue de una muy gran sorpresa porque no nos lo esperábamos, ya que hace 3 años lo hizo mi suegro. O sea, como somos una familia, nos manejábamos así, como nuestra familia ya lo hizo en el 2023, viene el 2024 nuestro primo, luego nuestros padrinos, y ya nos eligieron a nosotros. Lo adquirí de buen corazón, como dice mi esposo. ¿Por qué? Porque a mí me gusta la cultura, me gusta vestirme de formal, como dicen, me gusta la gastronomía. De gala. Entonces, sí, yo creo que pusieron un cargo muy fuerte, pero no imposible para nosotros llevarlo a cabo. Y nosotros estamos dando lo mejor de nosotros para que este evento, esta celebración se dé a todo dar, como dicen por ahí. Eso sí, Inti Raymi República Dominicana 2026. ¿Cómo era el eslogan? El eslogan es asienta menor. Que la que hay, ¿no? Que la que hay, amigos. Así es, Inti Raymi República Dominicana, asienta menor que la que hay. Estamos aquí conversando con quienes están a cargo de este importante evento fuera de Ecuador, en República Dominicana. Y no se lo realiza solo en República Dominicana, sino ha trascendido otras fronteras, en Chicago, Estados Unidos, por Europa también, en España, por aquí mismo por Chile también, que se lo realizan. Claro. Ha sido muchos lugares en donde el Inti Raymi ha sido replicado. Así y mismo. Coménteme, bueno, me imagino un poco, ya están viendo dónde va a ser, cómo va a ser, qué nomás va a haber, una agenda por ahí, de pronto ya están teniendo. Y en dónde nomás están como promocionándolo, primeramente, dónde nomás lo están promocionando y como qué agendas nomás tienen planificadas. Listo, bueno, nosotros ya tenemos las fechas asignadas que son el 5, 6 y 7 de junio de este año, obviamente del 2026. Estamos promocionando a través de nuestras redes por el Facebook, que es el Inti Raymi República Dominicana, y en Instagram, que es Inti Raymi RD. De República Dominicana. Estamos aquí obviamente con ustedes que nos aperturaron este espacio de poder promocionar lo que es este Inti Raymi, que nos puedan acompañar toda la comunidad ecuatoriana y los quichuas del mundo, ¿no? Que nos puedan acompañar a este proceso del Inti Raymi, que nos acompañen. Entonces también seguimos promocionando en algunos lugares, por ejemplo con la embajada, siempre nos está apoyando, en República Dominicana nos están apoyando, familiares y demás, así en algunos espacios publicitarios también. Así es, y no olviden, amigos, amigas, que gracias a Michael y Lady estamos aquí también con premios, y ya les vamos a decir qué es lo que tienen que hacer para ganarse estos premios, sobre todo ese afrodisíaco que a ustedes tanto les encanta. Dejen sus comentarios qué opinan de que el Inti Raymi se esté realizando en otros países, y en este caso en República Dominicana. Si algunos han estado por ahí, dejen sus comentarios, solo dejando los comentarios, así nada más, facilito, sencillito, no nos complicamos con la premiación, porque con gusto ellos vienen y promocionan todo
toda esta festividad de actividades culturales y con estos premios también a quienes nos están siguiendo a través de la señal de APAC TV y también en nuestro canal de YouTube APAC Otavalo. No se olviden suscribirse por ahí también, así que pilas, pilas. Ahora sí, luego de esta pequeña corte comercial vamos a regresar ya con la agenda cultural que tienen planificado y qué actividades nomás tienen ya planificadas para llevar este importante evento en República Dominicana. Regresamos. Angochagua no se explica, se siente. Aquí la música no se escucha, se vive, nace del viento, camina con la tierra y late en el corazón de nuestra gente. Aprendimos a sentir cada nota, a dejar que el ritmo hable por nosotros, a encontrar en la música nuestra raíz y nuestra fuerza. Amigos millonarios, les saluda desde Angochagua. Este 5, 6 y 7 de junio llevamos nuestra música hasta República Dominicana. Ven y vibra el Inti Raymi con nosotros. República Dominicana, Mamayactapi, Tuparipashun. ¡Asiéntamelo! Así, así, así. Panchi mashiukuna shuk mashiukna kai programa taps waira majushchun ñawpa majushchu yanapaspa kanajupan mashiukuna kaypi mashina niwanapurkanchi rimanajupanchi pushak mashikunawan kay Inti Raymi 2026 República Dominicana karu llaktakunapi chashnapis ñukanchikpa Inti Raymita ñukanchikpa sapi Raymikunata shinaspa kanajupan kaypi rimanajupanchi mashi Michael Cando y Lady, ese apellido Pichardo, el apellido se me escapa. Y bueno, ahora sí, conozcamos cuál es la agenda que tienen planificada, qué actividades tienen planificadas para estas festividades. Bueno, nosotros vamos a llevar a cabo el Inti Raymi, como dijo mi esposo, el 5, 6 y 7 de junio. Tenemos el viernes el Arma y Tuta. Vamos a llevar un yachak para que nos dé una ceremonia de lo que es. Los granos se van a llevar de aquí para hacer la ceremonia como tal. Vamos también a hacer el Hatun Tuta, que es la gran noche. Ahí vamos a llevar una banda ecuatoriana que nos ponga a bailar. Banda, por ahí algunos se pueden confundir. Banda, un grupo de música andina. Un grupo musical, disculpen. Porque un grupo acá musical. La banda vaya a ser la 24 de mayo bailando por allá. Un grupo musical ecuatoriano. Y el domingo ya vamos a hacer lo que es la Pomba Mesa, vamos a hacer las entregas de castillo y vamos a pasar el mando a los próximos Puchak. También vamos a tener torneos en el 6 y el 7. Sábado y domingo, torneo de fútbol. Entonces ya vamos a tener la gran final el domingo. Entonces ahí vamos a tener todos los días ajetreados, pero disfrutando. Aquí hagamos un poquito de paréntesis y dividamos un poco entre actividades. ¿Cuáles son las actividades masculinas y cuáles son las actividades femeninas? Porque ahí sí hay súper cosas importantes, tanto de la parte masculina y la parte femenina. A ver, permiso. A nivel de diferenciar lo que nos toca a cada uno, espero que no me deje solo en ningún momento. Obviamente tratamos de hacer todo en conjunto. No me abandones, sí. Tratamos de hacer todo en conjunto, pero obviamente mi esposa siempre se encarga de la comida, de la gastronomía, de las organizaciones. A mí, en cambio, de mi parte me toca estar hablando con los familiares. Vengan, acompáñenos, vamos a hacer los torneos, vamos a juntarnos en el momento del Hatun Tuta, visitar algunas autoridades y demás, pero siempre tratamos de estar juntos. Por ejemplo, aquí no me abandona y estamos juntos todavía. Sí. La dinámica es un poco diferente aquí dentro de las comunidades quichuas, ¿no? Se va bailando de casa en casa. ¿Allá un poco se replica esa actividad? Claro, bueno, obviamente no es como aquí en la tierrita, pero sí tratamos siempre de juntarnos, por ejemplo, en el boli, nos tratamos de juntar todos los domingos, porque hay varios quichos allá que tocan, entonces nos juntamos a tocar, o a veces nos juntamos en algunas casitas de compañeros o amigos o familiares, nos juntamos a tocar y así, pero ya solamente lo que es el evento en sí es en los espacios que tenemos asignados. Y
la participación de mujeres, niñas, niños, ¿cómo se ha visto dentro de ya de, digamos, en el Hatun Tuta, le dijeron, ¿no? Hatun Tuta. Nosotros allá en República Dominicana tenemos un grupo de chicas danzantes que se llama Chasisa, que siempre nos están dando lo que es el baile cultural de aquí, siempre tratan de apoyarnos en esa parte. Para los niños el día domingo también tratamos de poner los baldes para que ellos rompan las ollitas encantadas para que ellos también tengan participación. Entonces tratamos de hacer una diversificación para que todos se involucren, no nada más los adultos, no nada más el baile, sino que también los niños vayan creciendo con esa cultura, creciendo con esa entidad. Ahora, no sé cómo lo traten, pero de pronto en estas festividades también, justamente por el hecho de revitalizar nuestra cultura quichua de los pueblos originarios, ¿no? De pronto hay actividades para fortalecer el idioma quichua dentro de los niños ahí en República Dominicana. Todavía de pronto han planificado, lo han pensado por ahí. Permiso, que en cuanto a eso, es lamentable que obviamente no hay educación quichua en República Dominicana, pero siempre los padres están hablándonos en quichua, siempre tratamos de hablar en quichua. A mí personalmente mis padres nos han enseñado. Y en cuanto al evento, el año pasado llevamos yo no llevé, sino fue los Pushak pasados llevaron un espacio educativo. Entonces este año también pretendemos y seguir haciendo de abrir un espacio educativo que llevamos de la Amazonía, que nos hablaron en quichua, qué es el quichua y todo eso. Entonces, obviamente en un futuro queremos seguir creciendo en ese aspecto. ¿Y ya tienen el lugar exacto donde será el Hatun Tuta? ¿En qué lugar será? Sí, va a ser lo mismo que el año pasado, porque nos abren un espacio en Galería 360, es un centro comercial que nos habilitan ese espacio para poder enseñar lo que es nuestro Galac. Entonces ahí sí las mujercitas van bien cambiaditas, los hombres también, enseñando lo que es nuestras culturas, ¿no? Nuestras tradiciones, las hualcas, las manillas y todo eso. Así que pilas, amigos, amigas, para disfrutar el Inti Raymi en República Dominicana este 5, 6 y 7 de junio. Y también para que ya vayan vestiditos o con un objeto, una gorrita, una camisetita por ahí. Tenemos los premios que igual están abiertos a quienes dejen sus comentarios, qué opinan de que el Inti Raymi se vaya celebrando en otros países, en este caso en Inti Raymi en República Dominicana, ¿no? Por ahí tenemos lo que son los gorritos, un vasito térmico, las banderas, bolsitos, camisetas, una chompita también creo que vi por ahí. Entonces esos son los premios, así que solo dejen sus comentarios, digan yo quiero un premiecito, pero dejen sus comentarios con sus opiniones, qué opinan de que el Inti Raymi trascienda nuestras fronteras. Por último, para que cada uno nos diga cuál es la importancia de festejar esta festividad en otros países. Como ustedes bien saben y lo estaban mencionando también, no solo se festeja en República Dominicana, sino en otros países también, ¿no? ¿Cuál es la importancia para ustedes de festejar el Inti Raymi en República Dominicana? Bueno, para mí, desde el punto de vista que yo veo, desde, vamos a decir, extranjera, para la vida de mi esposo, los mindalaes salen temprano de su tierra, ¿verdad? O salen ya adultos y tienen sus guaguas fuera. Entonces, entiendo que la importancia es que no se quede atrás la cultura, sino que a donde sea que cada ecuatoriano, cada quichua vaya, lleve un poquito de su raíz y le inculque a sus hijos de esa raíz, de esa cultura, de esa identidad, y se pueda llevar a cabo de generación tras generación. Para mí esa es la gran importancia. ¿Para Michael? Para mí, más que todo, como dijo aquí mi esposa, como le dije, tengo 2 hijos, se criaron en República Dominicana, nacidos en República Dominicana, y que yo quiero inculcar las tradiciones, nuestras raíces, de dónde es que viene su padre. Entonces, su madre ha adquirido con muchísimo amor y muchísimo orgullo nuestras tradiciones, y eso es lo que queremos, inculcar a todos esos jóvenes
que están ahí, los quichuas en el mundo, que se involucren en este evento del Inti Raymi, ya que uno siempre va conociendo nuevas amistades. Así es, amigos, amigas, así que pilas, no se olviden, 5, 6 y 7 de junio, Inti Raymi, República Dominicana. Asiento menor que la que hay, para que estén gush ahí, con los ayahuamas, diferentes vestimentas también, ¿no? Agradecemos la presencia de Lady y Michael, quienes son los pushaks del Inti Raymi República Dominicana 2026. Por último, para que hagan la cordial invitación, para que asistan a estos eventos, cualquiera de los dos. Listo. A toda la comunidad ecuatoriana, quichuas en el mundo completo, están invitados aquí al Inti Raymi en República Dominicana 2026, el día 5, 6 y 7 de junio. Los esperamos con los brazos abiertos y aquí sí se goza. Asienta menor. Que la que hay. Que la que hay. República Dominicana. Yupachapanchi, mashiokuna, chisami, tokuchispa, kanakpanchi, kai. Tulpa recuchikunata ñakutishu punjawakunawan ñakutishamukpashun imautapa shuk pasleguta charingapa nachukay tulpa okupi. Agradecemos la presencia de Michael y Lady, quienes están llevando este importante evento en República Dominicana. Inti Raymi República Dominicana 2026. No se olviden, 5, 6 y 7 de junio. Nos vemos hasta la próxima. Bye, gracias. Gracias. Nosotros no solo caminamos esta tierra, la llevamos dentro. A cada rincón a donde vayamos, el Inti Raymi seguirá brillando. Sin importar en dónde estemos, es la raíz que no se arranca y una historia que no se olvida, que seguirá latiendo. El Inti Raymi es memoria, es identidad, es orgullo. Son las raíces de nuestros abuelos expandiéndose por el mundo con fuerza. Soy Michael Cando, Pushak del Inti Raymi de República Dominicana 2026. Invito a toda la comunidad ecuatoriana y quichuas de todo el mundo a celebrar el sol de nuestros ancestros que nos une en una sola raíz, en una sola cultura y en un solo corazón. Sean todos bienvenidos. Las fronteras nunca van a detenernos. Inti Raymi RD 2026, del 5 al 7 de junio. Chiquillo, Inti Raymi, amor, 8 thank you.